Cuando empezamos a pensar en el ministerio de Jesucristo, solemos pensar en la gente sencilla que lo buscaba y que escuchaba sus enseñanzas, y eso será muy correcto, es lo que el Evangelio nos presenta. Pero a veces pasamos por alto que Jesús también dedicó tiempo especial a esa gente más difícil de encontrar, que estaba en lugares de autoridad. Sin embargo, vamos a descubrir que esto no es una novedad solo del Evangelio. Tenemos un largo registro en las Escrituras, partiendo en el Antiguo Testamento, en donde Dios ha buscado maneras incluso sobrenaturales de alcanzar a esta gente en lugares de poder. ¿Cómo podemos hacer eso nosotros? Quédese aquí y estudiémoslo en Lecciones de la Biblia. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo, capítulo 16, versículo 26. Gracias por acompañarnos en una nueva semana, un nuevo episodio de Lecciones de la Biblia, en donde tenemos el privilegio de estudiar otro tema muy fascinante. Y junto a nuestro invitado, Pastor Vladimir, gracias por acompañarnos una vez más aquí en los estudios de Nuevo Tiempo. Contento de poder estar junto a nuestros amigos que nos acompañan allí desde casa mirando. Así es, desde casa o desde el trabajo, tal vez alguno puede que está haciendo un turno de noche, yo no lo sé, pero gracias por acompañarnos. Hoy día tenemos un tema que tal vez nos presenta un escenario poco convencional, tal vez para la predicación del Evangelio. No se dan estas situaciones siempre, sin embargo debemos estar preparados para cuando Dios nos abra esa oportunidad. Así que, como siempre, vamos a orar en primer lugar para que en este estudio, en este diálogo, Dios sea el que nos guíe y nos instruya. Padre amante, te agradecemos por la oportunidad de estudiar tu palabra en este nuevo capítulo, que al abrir el texto sagrado entendamos también cuál es el desafío, cuál es la habilitación que tú también nos ofreces y nos prometes para participar en esta misión que es tuya, esta misión que tiene como principal objetivo nuestra salvación. Guíanos, Señor, en estos diálogos, que puedas ser tú quien nos instruya. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos entonces cómo alcanzar a aquellas personas que están en una situación de poder o de gran influencia. A veces estas dos cosas van de la mano, no siempre, pero mientras más encumbrada está una persona, más barreras también hay. No es tan fácil llegar y hablarle. Hay que pedir audiencia, hay que buscar en la apretada agenda de esta persona cómo llegar. Y sin embargo vamos a ir viendo que en los diferentes casos que la palabra de Dios nos da, Dios siempre permite que se den ciertas circunstancias que abren la posibilidad para el Evangelio. Tal vez el primer caso es de uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Era el que había heredado el imperio neobabilónico de parte de su padre, que conquistó y estableció el dominio de Babilonia una vez más. Y nos referimos a Nabucodonosor. Conocemos a este personaje por el sueño que tuvo, pero también por algunos episodios que fueron bastante dramáticos en su vida. Y parte de eso es lo que nosotros vamos a explorar. Estamos aquí en el capítulo 4 del libro de Daniel, básicamente. Él ya había tenido un sueño en el capítulo 2, una imagen, una estatua. En términos prácticos era uno de los ídolos que él habría estado acostumbrado a manejar, pero ahora a través de esa imagen Dios le comunica un mensaje muy revelador sobre el futuro del mundo. Ahora en el capítulo 4 es un sueño mucho más personal. ¿Qué soñó este rey en esta ocasión? Y también, ¿por qué habrá quedado tan preocupado?
Quizás antes de ir directamente al texto, recordar que esta persona, que tan encumbrada, ¿cierto? Tuvo muchas oportunidades de conocer y de entregar su vida al verdadero Dios. Entonces, cuando pensamos en aquellos individuos que tienen la posibilidad de desarrollarse en esferas muy altas y de alto alcance también para la gente, la verdad es que debemos recordar que es el mismo Dios que me encuentra a mí el que va a encontrar a esta persona, porque el propósito de Dios es encontrarse con sus hijos. Y Él también es hijo de Dios. Esa mirada no debemos perderla. Y en el caso puntual de Nabucodonosor, a través de esos jóvenes, especialmente a través de Daniel, que creo que fue el que más influencia tuvo, vemos otra idea, que es que Dios siempre va utilizando distintos instrumentos, distintas personas específicamente, para llevar la verdad. Y esa es la temática que hemos abordado durante todo este trimestre. No es solo una misión de Dios, es una misión compartida con sus hijos. Nosotros somos mensajeros también. Así que es interesante ver que en este episodio Nabucodonosor ya finalmente tiene ese encuentro personal con Dios a través de una situación dramática. Sí, y la verdad es que aquí en el capítulo 4 vemos que él tiene un sueño que lo deja un tanto preocupado. Vemos allí, versículo 4 en adelante: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. ¿Ya? O sea, está cumpliendo el típico estereotipo de la persona de éxito que a veces tenemos en mente. Tranquilo, pareciera que no necesita nada, próspero y en su palacio. Ni siquiera es una gran casa, no, es un palacio. Pero tuvo un sueño que me hizo temblar. Y estas fantasías, estando en mi cama, y las visiones de mi mente me aterraron, por lo cual di órdenes que trajeran ante mí a los sabios de Babilonia para que me dieran a conocer la interpretación del sueño. Muchos no pudieron. Al fin, dice verso 8, vino ante mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, en quien está el espíritu de los dioses santos, y yo le conté mi sueño. Y básicamente el sueño consistía en que había un árbol en medio, ¿no es cierto?, de la tierra, dice versículo 10 en adelante. Ahí está toda la descripción del sueño y también su interpretación. Y era un árbol grande, ¿ya? Muy grande en extremo, alcanzaba, ¿no es cierto?, hasta el cielo, dice el versículo 11, su copa, y se veía de todas partes, desde los confines de la tierra. Muy abundante, muy espeso su follaje, tanto que, versículo 12, las bestias del campo y las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y las bestias del campo evidentemente hallaban sombra bajo él. Pero ahora, en un momento, viene una voz, ¿ya? Un vigilante, un santo que descendía del cielo, señala el versículo 13, clamando fuertemente, dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro y bronce entre la hierba del campo, que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra, sea cambiado su corazón de hombre y sea le dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años o 7 tiempos, como dicen otras versiones. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con el fin de que sepan los vivientes. Y noten que aquí hay un propósito para todo lo que este sueño está planteando, con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Así que la finalidad de este sueño como que inmediatamente contrasta con lo que el propio Nabucodonosor reconoce que era su condición antes de recibir el sueño. Tranquilo, próspero, en mi palacio, pero el sueño viene a
dar un mensaje muy concreto de que quien determina eso y quien lo permite en este caso es Dios. Y finalmente Él es el que domina sobre el reino de los hombres y se lo puede dar a quien Él más le plazca. Por lo tanto, Nabucodonosor, él recibe de parte de Daniel la interpretación de que esta en realidad es una descripción de que esto le puede pasar a él y le va a pasar a él si es que él no entiende que debe ser humilde y reconocer a Dios como soberano. Así que noten que, y tú lo mencionabas, el mismo Dios que nos alcanza a nosotros, que somos comunes y corrientes, puede también alcanzar a esta gente. Pero por lo mismo Dios muchas veces va a tener que usar mecanismos que no son los comunes para impresionar a esta gente que pareciera que ya nada les impresiona. Y por eso un sueño, por eso cosas así sobrenaturales ocurrieron muchas veces en la vida de Nabucodonosor. Qué desafiante para Daniel darle interpretación a este monarca, ¿cierto? Porque cuando en esas épocas alguien decía algo que no era agradable a los ojos de quien gobernaba, sencillamente podía quitarle la vida. Así es. Y él, y el mismo Daniel lo sabía por propia vivencia. Entonces, no es que haya muerto, sino que intentaron matarlo más de una vez. Así es. Ahora, creo que debemos darnos cuenta naturalmente que una persona encumbrada, un gobernante, una autoridad, una persona con poder, podríamos decir, su rango de influencia es muy alto. Y yo creo que hablamos de esa naturaleza igual que tenemos, naturaleza humana, sujetas a Dios todos nosotros, pero naturalmente estas personas que han llegado a cierta posición también, no es que tengan más valor, pero sí su influencia. Yo creo que su influencia y el testimonio de que estas personas se entreguen al Señor finalmente tiene un alcance mucho mayor. Repercute en toda su esfera de acción. Me recuerdo de algunas personas conocidas mundialmente que en algún momento han entregado su vida a Dios y cómo eso afecta a quienes le siguen. No sé, recuerdo algunos deportistas, a mí me gusta el fútbol, algunos futbolistas, incluso algunos que se hicieron adventistas. Podemos pensar quizás en un hermano del norte de América que es cirujano, muy conocido. Se han hecho hasta películas acerca de su experiencia y del alcance que él ha tenido hacia la gente, a tal punto que ha sido considerado para ocupar la presidencia de Estados Unidos. Entonces, el alcance de este tipo de personas, su influencia sobre los demás es muy alta. A mí me habla de un Dios amoroso que mira con igualdad, pero que también en sus propósitos Él trata de masificar este mensaje para el tiempo en el que vivimos. Pareciera que mientras más grande es el desafío para alcanzar a alguien, más también Dios entrega los recursos, el tiempo y las ocasiones para que esa oportunidad la tengamos. A veces la oportunidad nos llega revestida de algo muy sencillo, porque somos personas en circunstancias sencillas. ¿Cuántos conocieron el Evangelio porque nacieron en un hogar en donde ya se vivía el Evangelio? Sencillo, naciste en un hogar cristiano. Algunos, un vecino golpeó, le ofreció estudiar la Biblia, algo sencillo, algo muy cotidiano, porque nuestro entorno es cotidiano. Pero hay ciertos entornos en donde Dios tiene que intervenir de una manera muy particular, poco convencional, y sin embargo la oportunidad es la misma. Y el desafío de cómo vamos a responder a esa oportunidad no es muy diferente entre alguien encumbrado o alguien muy sencillo. El evangelio que estamos abrazando es el mismo. Para el individuo siempre este desafío requiere de un grado de humildad que nos obliga a someternos, doblegarnos delante de Dios. Y eso es complejo para alguien que no tiene mayores necesidades, podríamos pensar, pero el ejemplo de este rey Nabucodonosor nos muestra que
también el trabajo que Dios va haciendo, si bien a veces es muy preciso, muy puntual sobre algunas personas, no sé, pienso en aquel eunuco que iba descendiendo de Jerusalén, que tenía una posición encumbrada. Pareciera ser como que el acto milagroso de que el ángel llegara con Felipe para entregarle aquel mensaje que aparece en Hechos, es como algo, o sea, fue eso y nada más, o sea, se bautizó y no, pero notamos que él había ido a adorar. A eso me refiero con que siempre es progresivo esto del trabajo, cómo actúa Dios. Finalmente se acercó, él compró el texto. Eso habla de que tenía los recursos para comprar en esa época. Un rollo de las escrituras del profeta Isaías que es extenso, no era barato. Exactamente, y él estaba leyendo, o sea, él sabía leer, ya es otra característica, pero además él quería una profundidad en lo que significa entregar su vida a Dios. Y por otro lado, cuando vuelvo al caso de este rey, vemos que, si mal no recuerdo, si no me equivoco, fue en un periodo de un poco más de 40 años, desde que él conoce a ese muchacho, que había sido llevado allí y que junto a sus amigos dieron una muy buena impresión. Él tenía muchas habilidades, pero aún ni con la destreza que tenía, con la cercanía que había logrado, había llegado al corazón de él. Se tomó un tiempo. Creo que eso nos hace pensar de que el trabajo con este grupo de personas también requiere de un tiempo mayor. He visto en algunas circunstancias cómo es más fácil también que las mismas personas que son como más cercanas a las realidades que ellos viven, el mensaje puede entrar de una manera quizás un poco más suave y puede tener una profundidad para que estas personas finalmente tomen alguna decisión. Sí, se me viene a la mente algunas familias que conozco que han estado años trabajando por sus vecinos y amigos, años. Y aparentemente uno dice no hay resultado, lo hay, pero hay más barreras que franquear. De hecho, este rey, con el poder que tenía, con la influencia que tenía, ¿quién lo cuestionaba a él? ¿Quién le ponía límites? Solo Dios. Y él envía a su mensajero, que es Daniel. Curiosamente vemos que Daniel ya a esta altura se había ganado la confianza del rey, le puede decir las cosas tal cual. Versículo 27 del capítulo 4, Daniel está cerrando aquí su intervención. Por tanto, oh rey, que mi consejo le sea grato, ponga fin a sus pecados haciendo justicia y a sus iniquidades mostrando misericordia a los pobres. Quizás sea prolongada su prosperidad. Ese quizá denota de que él está en las manos de Dios, de que realmente aquí no hay una garantía humana que pueda ofrecerse, y Nabucodonosor tiene que reconocer que hay cambios que él va a tener que realizar, que hay una forma de vivir que es mejor y que vale la pena hacer esos cambios, pero alguien valiente se lo tiene que decir y a veces eso no es fácil. Pasa el tiempo y efectivamente Nabucodonosor, dice el verso 29, 12 meses después, paseándose, se infla nuevamente su pecho de orgullo, él ve la ciudad y él dice, uy, no es esta, verso 30, la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, y aún estaba la palabra en su boca y vino nuevamente esa voz del cielo que le anuncia que esa sentencia ahora se va a cumplir y él tiene que ser humillado y tiene que pasar por esta experiencia que gracias a Dios no todos tal vez tengan que llegar a ese extremo, pero si ese es el precio, si el precio para conocer al Señor es una crisis, tal vez valdrá la pena y en retrospectiva fue lo mejor que le pudo haber pasado aquí a Nabucodonosor. El versículo 34 señala que al fin del tiempo, de esos años que pasó allí, ¿cierto? Dice, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recuperé la cordura. Es decir, había una situación compleja que él vivió, extrema. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Es
esa situación que vivió el rey finalmente lo lleva a reconocer a este Dios en su poder, que era superior a él y que lo había estado buscando durante tanto tiempo. Dios siempre necesita de creyentes fervorosos y constantes en la búsqueda de estas personas. En lo que comentaba, pastor, usted de estas familias que usted conoce que han trabajado durante tantos años, se me vino a la mente también una persona, una familia que finalmente hoy día pertenece al pueblo adventista, pero que les costó quizás los mismos años, 40, 45 años, aceptar al Señor. Y uno de sus grandes desahogos y deseos frustrados es por qué no lo hicieron cuando tenían mayor vitalidad, mayor fuerza. Si bien están los recursos y apoyan mucho el trabajo misionero de la iglesia, ellos no carecen de la salud ni de las condiciones que les gustaría tener, pero tratan de ser un aporte. Entonces, el Señor requiere también de estos creyentes fervorosos, constantes, y hay algo que también nos deja esta experiencia de Nabucodonosor, y es pensar que quizás nosotros no somos como Nabucodonosor ni como algunas personas encumbradas, no somos ricos, no somos poderosos, pero también el orgullo puede estar en nosotros, en cosas igual de importantes, en nuestra percepción de nosotros mismos o de lo que hemos alcanzado. Puede ser una barrera para que el Señor obre con libertad en nuestros corazones. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí, queridos amigos. Ya estamos de regreso junto a ustedes. Gracias, queridos amigos, por permanecer junto a nosotros. Queremos justamente saludarlos a ustedes. Tenemos algunos saludos que nos han llegado. Margarita Rodríguez, que nos saluda desde México, deseando también las bendiciones de Dios para este ministerio. Teresita Rodríguez, desde el Uruguay. Liliana Rojas, desde Costa Rica, un poco más al norte. Gracias por tan enriquecedor estudio. Claudia Techera, también desde el Uruguay, ella expresa sus saludos. Y María Quinteros, que nos manda sus abrazos desde Seattle, Estados Unidos. Bien, ahí en el norte, en la parte oeste de los Estados Unidos, una región bien bonita, por lo que entiendo, con bastantes bosques y montañas. Gracias, nuestra amiga y hermana María, por sus cariñosos saludos. Así es, esa familia de Nuevo Tiempo en diferentes partes del mundo. Ya habíamos explorado Nabucodonosor, un gran rey. Dios no escatima los esfuerzos e incluso tal vez tiene que generar una condición en donde el rey, para su propio bien, tenga que verse puesto en aprietos, en estrechez. Porque si fuera por su entorno natural, nadie se atrevería a levantar una mano, una crítica en contra de él. Y no hay nada peor que ser mimado y que no nos digan las cosas tal cual son. Por lo tanto, Dios nos va a alcanzar con plena franqueza y saber nuestro lugar delante de Dios es lo más necesario. Vemos que así es como fue la experiencia de Nabucodonosor. Ahora, tal vez yendo a un episodio que fue anterior a esta experiencia, estamos ahora en el segundo libro de los Reyes, tenemos ahora otro personaje. Él es capitán del ejército de su nación. Estamos hablando de Naamán el sirio. Y de hecho se nos habla muy bien de él. Versículo 1 ahí del capítulo 5, segundo de Reyes, capítulo 5, hasta las dos últimas palabras de este versículo. Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su Señor y tenido en alta estima porque por medio de él, el Señor, y aquí el Señor se refiere a Dios, había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente. Siempre hay un pero leproso. Y aquí está la situación. Nuevamente hay una crisis. ¿Ya? Nabucodonosor, la crisis fue que él cae en un estado de demencia, él se creía animal, que es un diagnóstico real, existe, está bien documentado eso. En este caso la lepra, algo también
muy común en la antigüedad. Esta es la crisis de Naamán. ¿Qué oportunidades se presentan ahora que de otra manera probablemente nunca se habrían presentado en el caso de este hombre? De una enfermedad mental pasamos a una enfermedad física, pero siguen siendo situaciones extremas, complejas. Lo interesante es que este hombre, con estas 4 características, no era cualquier hombre, no era cualquier general. Y la verdad es que gozar de prestigio, ser querido, además victorioso, valeroso, no es poca cosa para un hombre encumbrado. Ya ser querido es un desafío, pero esta enfermedad llegó a él y él estaba consciente también de que su vida no estaba completa. Y quizás uno de los propósitos de vivir situaciones así, sobre todo para las personas poderosas, hace replantear esa seguridad que a veces se abraza. En realidad no estamos tan seguros. En otro capítulo yo mencioné una situación extrema que vivimos aquí en Chile, que fue el tema del terremoto, y uno se da cuenta que lo que parece tan seguro como las comunicaciones, los medios de transporte, la luz, el agua, que como que uno está tan acostumbrado a esas cosas, con una catástrofe pierdes todo eso. Incluso la posibilidad de comunicarte, que hoy día parece que está al alcance de todos. Entonces, las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Y en nuestra conciencia de la realidad en la que vivimos es importante considerar este elemento. Las cosas pueden cambiar. Ahora, por otro lado, cuando seguimos la lectura y vamos hasta el versículo 2, dice: en una de sus incursiones por Israel, una banda de sirios había tomado cautiva a una muchacha que luego había pasado al servicio de la mujer de Naamán. Aquí está el instrumento que Dios utiliza. No dice una mujer adulta. No, una niña. Es una muchacha, una niña. Es decir, Dios puede utilizarnos a todos. Y me tomo de este pequeño detalle del texto para hablar si es que hay algún joven y alguna jovencita que piensa que porque no conoce tanto del Señor, que porque tiene poca edad, no puede ser una persona influyente incluso para alguien poderoso. O sea, manteniendo la cordura, la distancia que tiene que mantener un adulto con un niño, pero ella fue el instrumento con que finalmente esta persona llegó a conocer al Dios verdadero. Y creo que los jóvenes tienen un gran poder de influencia sobre sus pares y también sobre los adultos, porque si bien ella no habló directamente, le llegó la noticia al rey. Dice en versículo 4, Naamán fue y se lo relató a su señor aquella situación que él tenía, porque se le había dicho que había un profeta en Samaria y que le podía sanar la enfermedad. Esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria, que estaba congraciado, ¿cierto?, con su general, estaba agradecido, ¿qué más iba a decir? Puso todo a disposición, una carta para el rey de Israel, llevó también para que Naamán pudiese contar con 30.000 monedas de plata. Algunos calculan unos 340 kilos de plata. Eso es bastante. ¿Cuántos animales para transportar? ¿Cuántos carruajes? Y 6.000 monedas de oro y 10 mudas de vestido. Cuando uno lee el versículo 5 y va al final de este episodio, nos damos cuenta de que esas cosas que pareciera estar de más, ¿para qué señalar eso? Tiene también un propósito al final de la historia, porque aquel que no se dejó usar por el Señor, que estaba al servicio del profeta también y conocía del Dios verdadero, fue un instrumento negativo. Ahí hay ciertas lecciones que podemos sacar, pero sí, sigamos. El siervo de Eliseo quiso quedarse con buena parte, si es que no todas estas riquezas, mientras que Eliseo, instrumento de Dios, no estaba interesado en recibir regalos o recompensas por simplemente ser un intermediario del milagro que Dios obró allí, ¿no?
así es cuando finalmente Eliseo recibe a este hombre. Dice, versículo 8, cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, envió a decir al rey, porque no le había parecido bien que este general llegara a la capital. O sea, ¿cierto? el rey pensó de que le estaban pidiendo a él que lo sanara. Por eso Eliseo le dice, no, anda, dile al rey que me envíe a Naamán para acá. No, vemos ahí versículo 8, que venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. El rey estaba totalmente ajeno al hecho de que él tenía un profeta que podía resolverle el problema. Notemos la crisis también que está viviendo el propio rey de Israel, que rasga sus vestiduras, está ya lamentándose, está muy complicado, pensando que esta es una excusa para otra guerra. Y Eliseo le dice, no, que venga para acá, ¿para qué rasgas tus vestiduras? Se sabrá que hay profeta en Israel. Y creo que no está hablando solamente de Naamán, es casi una indirecta también al rey de Israel. Tú tienes quien te puede resolver este problema y ese es Dios. Así que venga para acá. Eliseo también tuvo una actitud bastante particular, porque yo me imagino llegando, si lo traslapo a los tiempos de hoy, no sé, debe haber sido no cualquier caballo, no cualquier carruaje, podríamos decir, llegaron algunos Mercedes, algunos Audi, algunos Volvo. Por decir algo, decir algunos vehículos, ¿cierto? De alta Rolls gama. Royce. Entonces, pero dice que Eliseo mandó un mensaje, no salió a recibirlo. Y el profeta sabía todo lo que estaba pasando y la necesidad que él tenía. Pero él intencionalmente, notamos en el relato finalmente que envió a decir al rey, versículo 10. Eliseo. Envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpia. Es decir, la solución a tu problema es sencilla, tienes que hacer esto. Pero no salió directamente a decirlo. Y Naamán andaba buscando, que era una persona de mucha autoridad, andaba buscando a la persona, quería hablar cara a cara. Sí. Entonces el versículo después dice que Naamán se fue enojado. Estaba muy molesto. Nuevamente, vemos aquí un hombre en una serie de crisis, una tras otra. Se enferma, luego el malentendido con el rey. Ahora la otra crisis, viene un siervo a hablar con él, a darle un recado de parte del profeta. Él ya no da más. Se reitera la idea de que estaba molesto. Sí, desde luego. En pocos versículos, entonces ahí hay algo que el escritor está queriendo señalar, o sea, era seria la situación. Ahora, aquí hay personajes que no podemos pasar por alto, o sea, vemos que Dios utiliza a una muchacha, ya fue señalado. Dios utiliza, quizás de mala manera podríamos decir, o no estuvo a la altura al rey, pero también utiliza al rey, pero luego utiliza a un criado del profeta, vemos al profeta. Me gusta mucho el versículo 13, pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío. Esto está muy conectado con el versículo 1, con la descripción de que era una persona que gozaba del cariño, gozaba del respeto. Que un sirviente se dirigiera de esa manera no es algo menor. Y allí está el consejo acertado y veo que a través de estos hombres, que seguramente con sus pares, con esta muchacha que era sierva ahora, ¿cierto?, de la esposa de Naamán, la influencia de esta muchacha no fue menor, porque ellos deben haber entendido que el profeta que hacía los milagros, que servía al Dios verdadero, porque esa era la función, ¿cierto?, del profeta, y en la descripción del Antiguo Testamento en distintas partes vemos que finalmente un profeta termina siendo el representante de Dios para ese tiempo. Entonces, la influencia de esta muchacha llegó a sus consiervos y a través de personas humildes el Señor sigue obrando, sigue actuando para llegar a dar solución real a lo que estaba viviendo. Y ellos lo ayudan a entrar en razón. Le dicen, si el profeta le hubiera dicho que hiciera alguna gran cosa, o sea, a la altura de tus capacidades, general, querido, poderoso,
lo habrías hecho. ¿Cuánto más si se le dice a usted, lávese y quedará limpio? O sea, algo sencillo. Él entra en razón, él baja, dice el versículo 14, se sumerge 7 veces en el Jordán, y aquí está la clave, conforme a la palabra del hombre de Dios. No era el agua, no era el río. Efectivamente, el río Jordán siempre venía con bastante sedimento, no eran aguas transparentes, no lo es hasta el día de hoy. Los ríos en Damasco eran más limpios. No estaba equivocado nada más en eso, pero el poder está en actuar en conformidad a la palabra de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Es curiosa esta imagen, ¿no? Un hombre fuerte, probablemente nos lo imaginamos alto, aguerrido, fornido, pero con piel de guagua. Así es la transformación que Dios hizo. Un hombre que tenía una profunda necesidad y que nuevamente en una crisis se encontró con la oportunidad para conocer a Dios. Queridos amigos, es tiempo de hacer otra muy breve pausa. Ya estamos con ustedes para explorar algunos otros detalles de este relato y de otros episodios de la Biblia que también tienen mucho que enseñarnos. Hola amigo, antes de continuar con el tema de hoy, tengo unas preguntas para ti. ¿Alguna vez has tenido dudas con respecto a la ansiedad, la depresión o la salud mental? La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado este material de estudio titulado Sentimientos, la ciencia del existir. Esta guía aborda de forma práctica y sencilla los temas del día a día desde un enfoque científico. Para solicitarla, solo debes escribir al número que está apareciendo en pantalla o también lo puedes hacer ingresando a nuestro sitio web. Que el Señor te bendiga. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Luego de esta breve pausa, volver a recordarles también el mensaje que ya se les compartía. Aprovechen la oportunidad de estudiar, de ser alumnos activos, participativos y que invitan a otros también a lo que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo les ofrece. ¿Ya? Póngase en contacto, mande ese mensaje, pida ese material, le va a llegar a la comodidad de su hogar, sin costo para usted, el precioso tesoro de la palabra de Dios. Estábamos reflexionando sobre Naamán. Él vive la experiencia de este milagro y conoce que en verdad hay un Dios verdadero que lo pudo restaurar. Y aún así, tal vez no fue una transformación completa ahora ya, en un momento. Porque vemos que Naamán igualmente, él quiere, de hecho le plantea una solicitud bien extraña al profeta, versículo 17. Llevar tierra. Naamán le dice, quiero llevar, dame de esta tierra. De hecho, descargó, ¿no es cierto?, los carros tirados por las mulas y quería llevar, ¿no es cierto?, tierra de regreso. Él sentía que llevando esa tierra se llevaría también al Dios que habitaba en la tierra de Israel. Una idea equivocada. Pero ¿qué le podemos pedir? Él está recién comenzando a conocer de manera personal al Dios verdadero. Así que vemos que Eliseo no lo cuestiona, no lo corrige, no lo reta. Ya entenderá. Lo mismo, él tenía ciertas responsabilidades respecto al rey, y el rey en estas naciones también cumplía una función religiosa, y él sabía que le iba a tocar entrar al templo de Rimón, que era uno de sus dioses, ahí identificado en versículo 18. El rey tenía que entrar, pareciera que el protocolo así lo indicaba, apoyado en la mano de él como su general, y dice, yo cuando me incline en el templo de Rimón, cuando tenga que adorar allí, que el Señor perdone a su siervo por esto. La respuesta de Eliseo es elocuente, vete en paz, versículo 19. Tal vez alguien hoy querría rasgar vestiduras por eso. ¿Cómo es posible que el profeta no le diga, no, eso está mal, eso ya no lo tienes que hacer? La verdad es que es un punto de partida, es un punto de inflexión en la vida de este hombre, y él entiende de que una cosa es su experiencia ahora con el Dios verdadero, pero él no le puede imponer eso todavía a su rey, o tendrá que todavía explicarle, presentarle a este Dios verdadero. Ciertos cambios van a tener que venir.
Pero él está complicado en en estos primeros pasos en la fe. Era un hombre muy inteligente, sabía y hizo provisión desde su concepción de lo que era importante para no estar complicado más adelante, pero esto nos muestra que la verdad del Señor va siendo progresiva en cada una de las personas, indistintamente de la condición de esta persona. Entonces, este principio que vemos aquí del profeta de ser considerado, de esperar, el registro no dice si se volvieron a encontrar o no, pero con claridad este hombre se fue con la seguridad de la salvación allí a su nación, a seguir cumpliendo con sus deberes. Nos hace pensar a nosotros también cómo a través de distintos escenarios que quizás vamos a ver ahora otras historias que nos muestran cómo Dios va actuando de a poco y cuando la persona toma conciencia de que estaba en algo que era errado, que lo tiene que cambiar. Y pensemos cuánta paciencia Dios tiene con nosotros, que tal vez ya tuvimos el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pero cuánta paciencia nos tiene a nosotros con nuestras propias porfías, con nuestras mañas, cuando nos relajamos en exceso y nos damos ciertas licencias que no corresponden para un cristiano. Así que no podemos juzgar inmediatamente de manera tan severa esta situación sin primero pensar en cuánta paciencia Dios también tiene con nosotros. Cuando era estudiante y me tocó hacer un trabajo allí de evangelismo en una ciudad, recuerdo haberle dado estudios bíblicos casi por 3 meses y medio a una familia de personas adultas. Y estas personas eran muy trabajadores, toda la familia. Tenían 2 hijos y trabajaban los 4, tenían una empresa familiar que eran unos viñedos. Y el mayor provecho que se le saca a los viñedos en la zona central de Chile es para producir vinos. Claro. Entonces, esa casa yo me recuerdo que yo llegué caminando, un calor, y me recibieron, porque fui a ofrecer un curso bíblico y me recibieron con un jugo con hielo. Muy adecuado al calor que hacía. Y me senté allí y empezamos a hablar y comenzamos a estudiar por 3 meses y medio. Y esas personas me acompañaron a la iglesia. Fue una experiencia muy grata, muy distinta quizás a la mayoría de los estudios que uno hace. Cuando yo llegaba cerca tenía que anunciar como a unas, 200 metros con un timbre en mi llegada. Me salía a recibir a alguien. Había una fila de vehículos allí, pero finalmente nos sentábamos allí en la mesa y estudiábamos la Biblia. Como dije, estas personas llegaron a la iglesia. Yo no tuve el privilegio de bautizarlos. Sé que hoy día pertenecen a nuestra iglesia, pero una de las inquietudes, de las muchas que tenían, era que nosotros nos hemos dedicado a esto toda la vida. Y una de las lecciones de estudio que repasamos fue lo que Dios demanda de nosotros en relación a nuestra alimentación, de cuidar nuestro cuerpo. Y decían, pero está bien, puedo hacer el esfuerzo de cambiar este hábito, pero ¿cómo cambio mi negocio con lo que proveo para mi familia, con que atiendo mis necesidades? Finalmente esta familia, con el correr de los años, vendió aquel negocio y cambió de rubro. Y la familia se dedicó a otra cosa. No es fácil. No es fácil. Y por eso hay que tener paciencia. Dios tiene paciencia, cuanto más nosotros, que en el fondo compartimos muchas de las limitaciones que a veces nos damos el lujo de criticar en otros. Cambiando radicalmente tal vez de sección, aquí nos vamos a ir al Nuevo Testamento. Sin embargo, los principios van a ser los mismos. Hombres en poder. Ahora vemos a un hombre que también tenía influencia, tenía cierto poder, pero se lo destaca, y de hecho Jesús así lo destaca, como siendo alguien muy instruido, muy capacitado, y no obstante necesitando desesperadamente recuperar el gozo de la vida religiosa, ¿ya? Tenemos aquí capítulo 3 de Juan, el texto más tal vez conocido de toda la Biblia se halla en este capítulo, el versículo 16. Son justamente palabras de Jesús a este hombre, Nicodemo. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos.
Este vino a Jesús de noche. Muchos comentaristas de la Biblia destacan, no es solo la noche porque en efecto la luna estaba, el sol ya, es también la noche en la vida de este hombre. Siendo maestro en Israel, necesita realmente encontrarse con el maestro de los maestros que le explique las verdades del reino de Dios. Y en privado. Y en privado él tiene miedo de que lo asocien con este nuevo rabino, tal vez expuesto a la crítica que daría él si lo ven de día. La verdad es que vemos que Jesús también con mucha paciencia y aún así le hace ver su necesidad. Versículo 10, porque cuando Nicodemo pregunta, bueno, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y Jesús le responde, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, vemos que esta noción de que Dios igual remece a la persona, le muestra algo que tal vez no ha querido ver. Nabucodonosor, mostrarle su debilidad. Naamán, mostrarlo en su fragilidad, en lo expuesto que ni siquiera venciendo ejércitos podía vencer una enfermedad. Ahora Nicodemo, un hombre estudioso, respetado, pero no está entendiendo las cosas fundamentales de la vida religiosa, nacer de nuevo, entrar en una relación significativa con Dios. Jesús debe llamarle la atención a eso. Dios, desde la propia necesidad del individuo muy particular, llega hasta ellos y les da la respuesta a su necesidad. Y se da el tiempo de darle una clase con todo el tiempo necesario, atendiendo todas sus inquietudes. Nuevamente vemos ahí la paciencia de Dios. No es el único hombre que vemos aquí en el contexto del Nuevo Testamento. El tiempo nos obliga a ver ahora el caso de otro personaje que fue muy significativo también, sobre todo en la escena de la muerte de Jesucristo, la muerte, crucifixión ahí, y su sepultura. Estamos hablando de José de Arimatea. Él era un hombre rico, de hecho se hace esa mención específicamente como él se acerca y ofrece la tumba que era de su familia para que Jesús pueda ser sepultado allí. Quizás puedo leer, Sí, pastor. Dice allí en Mateo 27, versículo 57, cuando cayó la noche llegó un hombre rico, natural de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Estamos hablando de alguien que a través de lo que había escuchado, finalmente ya había entregado su vida, su corazón a Dios. Pasamos por alto quizás uno de los personajes no menos importantes como Zaqueo, que también entrega su vida al Señor y que después tiene algún rol tratando de defender al Señor. Vimos también otros personajes. Ahora, este hombre dice que fue usado para cumplir también la profecía. De que sería su sepultura entre los ricos. ¿Sí? Oportunidades que ellos tenían para proveer para la causa del Evangelio, que otros no tenían. Su influencia. José de Arimatea en muchas ocasiones levantó la voz ahí en el consejo para decir, a ver, pero un momento, ¿podemos llegar y juzgar a alguien hablando de Jesús sin que haya un juicio siquiera? ¿Podemos llegar y hacer esto? Trayendo esa voz de cordura, escuchemos bien, veamos bien lo que estamos haciendo respecto a Jesucristo. Claro, la mayoría prevaleció, pero el testimonio de él. Y lo que tenemos como testimonio muy claro aquí es que con valentía él va y pide el cuerpo de Jesucristo a Pilato. ¿Quién se atrevería a eso? Pero él ahí ya no tiene temor. No tiene temor de lo que piensa Pilato, no tiene temor de lo que piensan los demás dentro del judaísmo. Él ya va a actuar en conformidad a su fe puesta en Jesús y puede desde ese sitial de influencia y de poder ser una tremenda contribución luego para la iglesia naciente. Él tiene los recursos, tiene los contactos para esos primeros desafíos que la iglesia va a enfrentar. Tenemos también a Nicodemo, como ya vimos, dos grandes hombres que pasan a ser prominentes en la iglesia cristiana y en Jerusalén.
Qué lindo es saber de que Dios, si bien busca al humilde y al sencillo, no por eso ignora a quienes están en posiciones de riqueza, de poder, de un estatus encumbrado que tal vez la sociedad los ha puesto allí y los aplaude por eso. Sin embargo, tienen una profunda necesidad, la necesidad de un Salvador. Y Dios no los va a ignorar. Y podemos y debemos ser quienes faciliten que estas personas también conozcan al Señor. En los momentos que nos van quedando, pastor, ¿qué invitación, qué últimas ideas podemos transmitirle a nuestros amigos? Quizás una idea antes de la invitación, y es, les invito a hacer memoria también de nuestra iglesia, porque vimos solo experiencias bíblicas y eso está muy bien en este espacio, pero nosotros podemos indagar un poco más acerca de nuestra iglesia adventista y nos damos cuenta de que las personas de influencia poderosas, con recursos, siempre han estado a disposición para colocar sus bienes, sus esfuerzos, sus contactos muchas veces para hacer progresar el Evangelio. Y esa es una realidad nuestra y que sigue siendo una realidad de la iglesia. Yo he quedado gratamente sorprendido de un gran movimiento que hay en Chile a través de algunos empresarios, emprendedores y profesionales que son también de este lugar o este campo, este territorio, que han sido influenciados por otro grupo similar a ellos se identifican ellos porque viven en otras latitudes quizás de Sudamérica y del mundo y llevan años manteniendo y sosteniendo ministerios de apoyo. Estas personas quizás no pueden ser ministros de tiempo completo, quizás no es una persona dedicada a trabajar las 24 horas del día en la causa del Señor oficialmente, pero sí disponen de la influencia, de los recursos, de la necesidad de entregar lo que tienen para el avance de la causa de Dios. Así que la invitación podría ser a que mantengamos una apertura de mente, que muchas personas quieren servir al Señor. La necesidad va a ser atendida por Dios. Nosotros somos instrumentos para llegar a ellos. Y cuando ellos finalmente acepten al Señor, como en el caso de José de Arimatea, tengamos la seguridad de que el Señor los va a usar con lo que son, con lo que tienen, y pueden hacer un gran progreso en la causa de Dios. Pastor, ¿qué le parece si oramos para dejar esta invitación abierta? Querido Dios, gracias porque tú tienes una multitud de hijos dispuestos a servirte. Permite, Señor, a nosotros quienes tenemos un rol de compartir con otros, de predicar, de tomar decisiones en algún rol de liderazgo en la iglesia, a abrir las posibilidades a aquellos que también disponen de una inteligencia, de habilidades y de recursos para colocar a disposición del avance de la predicación del Evangelio. Ayúdanos en conjuntos, como hermanos, Señor, a predicar que Cristo viene. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Pastor, por esa invitación y ese desafío. Y queridos amigos, los dejamos invitados a un próximo episodio, aquí también en Lecciones de la Biblia.